los celos o los intentos de homicidio de Saúl. Saúl intenta, o el anhelo de Saúl de matar a David. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 12 en adelante. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto estaba Jehová con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Y salía y entraba, o sea, David, delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Vamos hasta aquí detener nuestra lectura para ir por porciones explicando poco a poco. Nos encontramos estudiando a un hombre lleno de envidia, un hombre lleno de celos, un hombre lleno de odio, al grado que esa envidia y estos celos se han convertido en un odio donde él ya no puede ni siquiera soportar a la persona que odia que esté enfrente de él. Cuando David mató a Goliat, todo el pueblo, al ver esta hazaña, porque fue una hazaña que un joven de 17, 18 años pudiera matar a un gigante de casi 3 metros de estatura, hizo que el pueblo se volcara, porque es la tendencia, la naturaleza humana, a comenzar a seguir a David, a aplaudirle a David, a reconocer al nuevo héroe, al nuevo guerrero que se había levantado en Israel. Y cuando comenzaban a regresar Saúl y David hacia la ciudad, todas las mujeres comenzaron ahí a cantar. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Cuando oyó Saúl que todo el pueblo se volcaba detrás de David y lo comenzaban a alabar y le comenzaban a cantar, y él estaba comenzando a quedarse en un segundo plano, comenzaba él a estar detrás ya de David, se llenó de celos y se llenó de envidia. Y hemos visto en nuestro estudio pasado que nosotros todos debemos estar preparados para enfrentar estas situaciones, porque nunca vamos a estar siempre en primer lugar, ni nunca vamos a ser siempre los protagonistas. Si ahorita eres bella, vas a dejar de ser bella en 10, 15 años, y otra persona va a ocupar tu lugar. Si ahorita eres guapo, hay ya 10 guapos mejores que tú atrás de ti para ocupar el lugar de admiración. Si tienes ahorita dinero, no lo vas a tener en los próximos 3 meses o 6 meses o un año. Si ahorita estás destacando en alguna área, tarde o temprano hay alguien que te va a superar. Y nosotros estamos en un mundo donde estamos continuamente compitiendo, o por lo menos en la naturaleza humana caída, estar compitiendo contra los demás. Una iglesia le pone techo a su iglesia, y la iglesia de enfrente le quiere poner un mejor techo. Una iglesia ya tiene 10,000 miembros, la otra ya quiere tener 15,000 miembros. Y comenzamos con esta competitividad entre nosotros para tratar de nunca quedar en el segundo plano. Y esto no le agrada a Dios. Porque Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que estando allá arriba en la gloria, siendo el creador absoluto y soberano del universo, bajó del cielo y se despojó, se vació de sí mismo, de sus prerrogativas, de sus poderes que él tenía para ejercerlos independientemente del Padre, y baja a este mundo y toma la forma de un siervo hecho semejante a nosotros. El Dios creador baja al mundo a servirnos y a lavarnos los pies, a mostrarnos claramente que el más grande secreto de la creación humana es cuando nosotros comenzamos a aprender a vivir para los demás. Y no tratar de ocupar el protagonismo siempre, ni ser el que quiera salir en la foto, ni que tú seas famoso, de estar buscando grandezas para nosotros mismos, porque estas cosas hacen que el ego crezca y te autodestruya. Decía un predicador muy famoso que si nosotros no soportamos el criticismo, el ego nos destruirá.
Entonces, gracias a Dios por cada crítica, gracias a Dios por cada humillación, gracias a Dios por cada vez que nos banquean, gracias a Dios por cada vez que nos exhortan, que nos regañan, que nos disciplinan, porque nuestro ego lo necesita. Necesitamos ser aplastados, necesitamos ser humillados, necesitamos que Dios nos saque todo aquello dentro de nosotros mismos que nos estorba. Hagan de cuenta que cuando venimos a Cristo, venimos como globos, así como pavos reales. A muchos nada más les hace falta hacer pac, 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 pac. Y así estamos gordotes, inflados, orgullosos, llenos de nosotros mismos, de intelectualismo, de soberbia, de orgullo, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace Dios? Comienza a poner presión en nosotros para desinflarnos. Y presión, y presión, y presión, y presión, para sacar todo aquello que no es de Él. Y ya que Dios nos presiona y nos humilla y nos hace como cucarachas y como hormiga, entonces Dios comienza a inflar ese globo con el aire de su espíritu. Nos comienza a llenar de Él, para que dentro de nosotros no haya nada más que la vida de Jesús. Para que dentro de nosotros haya solamente algo que es importante para servir a Dios, y se llama la muerte. Vean rápidamente en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 estas verdades que expuso el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 4, y podamos entender claramente lo que estamos diciendo para comprender la posición tan miserable, tan patética y tan lastimera del rey Saúl. En 2 Corintios 4 dice el versículo 10, 2 Corintios 4 versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué dice? O sea, cuando te subes al metro, cuando entras al cine, cuando entras al restaurante, cuando te vas a Acapulco, cuando estás en la casa de tus primos, cuando estás en la casa de tus cuñadas, a donde quiera que tú vayas, ¿qué debemos llevar? ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo. Por todas partes debe acompañarnos la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea que hay una guerra dentro de nosotros de dos seres que quieren vivir. Por un lado, Jesús quiere vivir dentro de nosotros nuestra vida, y para que Jesús viva nuestra vida tiene que morir. Y mientras más muera a mí mismo, más Jesús manifiesta su vida a través de mí. Mientras esté más muerto a mi ego, a mis intereses, a mis posesiones, a todo. Cuando una persona es, por ejemplo, humillada o insultada, si a ti te insultan o te humillan y tú no respondes a esa humillación, no reaccionas por causa de Jesucristo, ¿qué implica? Que estás muerto. ¿Tú has visto algún muerto que le des una patada y de repente levanta la mano? Pues implicaría que no está muerto, ¿verdad? Entonces, así cuando alguien por causa de Jesús nos persiga y tú no respondas y aguantes las humillaciones de tu esposo o de tu esposa, o los regaños o las exhortaciones o la crítica, es porque estás muriendo a tu ego. Pero lo contrario es también una grande verdad. Las personas hipersensibles, que no les puedes decir nada, no las puedes regañar, no les puedes exhortar, porque se lastiman, son sumamente orgullosas. Mientras más orgulloso seas, menos soportas la presión que Dios te pone a través de otras personas para humillar tu corazón. Regresamos a Samuel, y Saúl no aprendió esta lección, por lo que cuando enfrentó la prueba no la pudo pasar. Saúl pues odia a David y ya lo considera una amenaza para su reino. Ya el tener a David enfrente de él o considerarlo dentro del palacio significa que David le va a dar un pinochetazo el día de mañana, le va a dar un golpe de estado, lo va a derrocar. Qué triste creer que alguien nos va a quitar nuestra posición.
Qué triste creer que alguien nos va o viene a nuestra vida a usurpar y comenzamos a tenerle temor al hombre. Cuando creemos en Dios y confiamos en Dios y dependemos de Dios y conocemos el carácter de Dios, le perdemos el temor al hombre. Porque nadie puede ponerte una mano, nadie puede quitarte de donde estás, nadie puede quitarte el trabajo, nadie puede quitarte la posición en la que tú te encuentras en el coro o en la música o en la sinfónica o en tu familia, si no es por la mano de Dios. Y no solamente eso, sino que además nadie puede tampoco quitarnos la vida. Una vez Pablo se encontraba ahí en Corinto, en el libro de los Hechos, y estaba viendo las amenazas por todos lados y ya estaba decidiendo en su carne, en su naturaleza, salirse de ese lugar. Y Dios se le aparece y le dice: quédate aquí porque aún tengo mucho pueblo, nadie te puede tocar si no es por mi autorización. Entonces tenemos que confiar en Dios y saber que estamos totalmente en manos de un Dios soberano y que nuestras vidas no están dependiendo de nadie más que de Dios. Los celos y la envidia y la sospecha crecieron en el corazón de Saúl, lo cual provocó que comenzara a tener temor de David. En tu oficina ya le tienes miedo a tu jefe. Señorita, si usted no se va a tomar un café conmigo, pues a lo mejor no le sube el sueldo. O pues tu tío, el diputado, ya lo nombraron, pero él dice que si no lo acompañas a Garibaldi en la noche, creo que ya ni existe Garibaldi, ¿verdad? O si te vas por allá a la cantina con él, pues ya no eres parte del club de tus amigos de tu oficina. Y tus amigas en la escuela van a pasar por ti en la noche para llevarte a no sé dónde con sus amigos a ver películas pornográficas. Y si no te juntas con ellas, te van a comenzar a decir la monja y la religiosa. Y esta presión que nosotros tenemos del mundo, del temor, si no me voy con mi jefe, puedo perder un aumento de sueldo. Si no hago lo que ellos hacen, van a decir que soy un fanático. Si no me voy con mis amigas, van a decir que soy una religiosa y una tonta y una extremista. Cuando comenzamos a tener temor de lo que las personas nos pueden hacer o de lo que las personas pueden tratar de implicarnos por causa de no participar en sus actividades, inmediatamente al tener temor del hombre, sale de nosotros el temor de Dios. Porque no pueden ocupar dos cuerpos el mismo lugar en el espacio. Esta es una ley física y lo mismo es espiritualmente. O en mi corazón temo a Dios y no temo al hombre, o temo al hombre y sale de mí el temor de Dios. Y esto es exactamente lo que proyecta el rey Saúl. El temor del hombre indica que se ha perdido el temor de Dios. David es una amenaza para el trono. Y entonces dice la Biblia en el versículo 13 que Saúl lo aleja de sí. ¿Recuerdan ustedes la última clase? Que lo semejante atrae a lo semejante. O sea, si tú andas en pecado, escúchame, si tú andas en pecado y vives en pecado, tú no puedes tener comunión con hermanos que caminen en santidad. Y el que camina en santidad, no es imposible que camine contigo cuando él sabe lo que piensas, lo que le estás platicando, a quienes ves, qué es lo que expones, cuáles son tus proyectos, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas en la vida, porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Pero si tú andas en santidad y hay otras personas que andan en santidad, ¿podrán dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué necesito para que mi esposa y yo podamos tener comunión? ¿Qué necesito para que mi esposa y yo podamos andar de la mano? ¿Qué necesito para que Dios pueda bendecirnos a mi esposa y a mí? Número uno, yo reconocer que soy la cabeza. Si yo me quito la cabeza y se la pongo a mi esposa y mi esposa en la cabeza, violo un principio divino y Dios me quita mi autoridad. Pero si yo traigo la cabeza puesta, porque soy la cabeza de mi hogar, mi esposa está sujeta a mí, yo la amo y ella se sujeta porque ella obedece a Dios y yo hago mi parte con Dios, podemos caminar los dos juntos y podemos ser bendecidos, porque para que caminemos juntos, los dos tenemos que estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, así es en cualquier cosa en la vida. Era imposible que Saúl pudiera resistir ver a David. Estaba lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo,
Saúl estaba atormentado por espíritus demoníacos y los espíritus de Saúl hacían que rechazara a David. Estaba amargado contra David, le tenía rencor a David, lo veía como una amenaza, le tenía miedo a David, no lo podía ya tener enfrente de él. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 3 de Santiago, la Biblia dice en el versículo 14, Santiago 3, versículo 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí es la palabra contención muy importante, porque saben ustedes que la contienda es diferente al enemigo. La contienda habla de enemistad provocada por la envidia. Cuando dice en Génesis 3:15, la semilla de la serpiente tendrá enemistad, no dice será enemiga. Habrá una enemistad entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Esta palabra enemistad significa un conflicto continuo que nunca se va a detener. Porque tú puedes ser mi enemigo el día de ayer y el día de hoy nos damos la mano y ya no eres mi enemigo. Pero si en tu corazón hay enemistad, habla de que continuamente en tu vida has decidido jamás volver a hablarme. Yo no le vuelvo a hablar a mi ex esposa, a mi ex esposo. Yo no vuelvo a perdonar a esa persona. Eso se llama enemistad y es mucho más grave que la envidia. Porque es un odio que fluye continuamente dentro de ti, que nadie lo puede detener, que nadie lo puede parar, porque tú has decidido odiar y no perdonar. Si ustedes tienen celos amargos y contención, ¿verdad? O una cosa continuamente en tu corazón, no mientas contra la verdad. ¿Por qué? Porque esta sabiduría es impresionante. Una persona celosa, una persona envidiosa, una persona amargada, tiene una sabiduría para hacer el mal. Se le llama la sabiduría que desciende no es de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Vean ustedes a Hitler. Hitler era un tonto de ninguna manera. Hitler era un maníaco depresivo, era un paranoico, un psicótico, era una persona trastornada de sus facultades mentales. Pero esto no significa que anduviera así, ¿verdad? No era un retrasado mental, era una persona gobernada por demonios, con celos, con envidia, con odio a un grupo étnico llamado los judíos. Pero qué sabiduría tenía Hitler para haber organizado a una nación, convencer a 85 millones de alemanes de que su plan iba a tener éxito y que iban a alcanzar 1000 años el Tercer Reich o el Tercer Imperio, y que iban a vencer a todo el mundo y establecer el nacionalsocialismo en Europa y en el mundo entero. Entonces, la sabiduría de Hitler, que es admirada por muchos hombres. Yo tenía una persona, un pariente en mi familia que me decía, es que yo admiro a Hitler de veras, y le digo, estás admirando al diablo. El diablo no tiene un pelo de tonto. El diablo es tan increíblemente sabio y mira lo que ha hecho en 6000 años con los seres humanos. Los ha convencido que no existe. Son tan tontos y tan brutos que han creído que no existe el diablo. Entonces no tiene un pelo de tonto el diablo. Las personas malas son inteligentes. Vean a los secuestradores, vean a los narcos, la capacidad que tienen para organizar un cártel y poder mandar administrar. Decían que si Al Capone, el jefe de la mafia en los 20 en Chicago, hubiera sido Iacocca, el gerente de la Chrysler, hubiera hecho 25 compañías prosperar con la capacidad empresarial y administrativa que tenía Al Capone. Pero esa sabiduría no la usó para beneficiar a la gente, la usó para su propio ego y sus propios intereses. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza esta sabiduría? Aquí lo dice: los celos, la amargura y la contención en el corazón. Entonces, si tú tienes en tu vida celos de alguien o de algo, si tú tienes envidia de algo en tu vida, no mientas. No seas deshonesto, no seas deshonesta. Te estás engañando a ti mismo.
Y aunque creas que eres sabia y que prospera tu negocio, etcétera, etcétera, hay alguien que ya te inyectó otra sabiduría que no es la sabiduría de Dios. Y lo que estás produciendo en tu vida es una sabiduría que no viene de Dios, es una sabiduría terrenal, es una sabiduría animal, es una sabiduría diabólica. Porque donde hay celos, versículo 16, y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué cosa hace que jalen los demonios a mi casa? Si en mi casa hay celos. Si alguno de mis hijos comienza con celos o con envidia, si mi esposa comienza con celos o con envidia, si en mi corazón hay celos o envidia, allí en mi casa una sola persona que alberga eso en tu corazón se convierte su vida en un basurero. Y las ratas vienen oliendo precisamente esto y comenzamos a afectar a toda nuestra familia. ¿Por qué? Porque es la sabiduría del diablo. Sin embargo, regresamos a Samuel. Dice el versículo 14 que en contraste con Saúl, con la sabiduría que comenzaba Saúl ya, lo vamos a ver, a planear el asesinato de David, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. David, en un contraste tremendo entre la personalidad celosa, envidiosa, amargada, psicótica, maníaco depresivo, paranoico de Saúl, gobernado por celos, y pues era un gobernante, porque para poder gobernar Israel sin Dios tenía que tener al diablo usando su vida para gobernar esta nación. Tenemos aquí a David, que tenía un enemigo que lo quiere matar, un enemigo que te quiere asesinar, un enemigo que te tiene envidia, y lo puedes tener en tu casa, en tu oficina, en cualquier parte. Pero si nosotros no respondemos a nuestro enemigo y a las personas que tienen ese ardor, ese odio jarocho contra nuestras vidas, y esos celos y esos ataques y esas críticas, si nosotros no respondemos de la misma manera, sino que nos portamos prudentemente, que significa con sabiduría de Dios, contacto de Dios, con paciencia, con compasión, con amor, Dios está con nosotros y nada ni nadie nunca nos pueden hacer nada. En el libro de Romanos dice el apóstol Pablo: a nadie le pagues mal por mal, sino no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Miren lo que quiere decir esto físicamente. Si alguien me lanza flechas y yo agarro mi arco y le lanzo flechas, ¿qué estoy haciendo? Le estoy pagando, le estoy enviando el mismo mensaje que él me está enviando. ¿No es verdad? Y entonces eso hace que crezca el conflicto, el problema, y que el fuego de la chimenea es como echarle leña a la chimenea. Pero si alguien te lanza una flecha y tú no le contestas con esa flecha, ¿qué sucede? ¿Con qué se puede vencer la maldad? Con el bien, exactamente. Para vencer al mal tenemos que usar las armas de la luz y no las armas de las tinieblas, porque mía es la venganza, dice el Señor. Y nosotros, por eso dice la Biblia que cuando alguien te ofenda, llévale un pastel. Y si tu esposo tiene hambre, dale de comer. Porque al llevarle el pastel a tu esposo que te odia, que es envidioso, que te tiene rencor, que no te quiere hacer nada, y tú les haces un buen pastel en la noche, ¿verdad? De 3 leches con cremita y esponjitas y fresas y jugoso, así que se le caiga la baba nada más de verlo a tu esposo. ¿Sabes lo que estás haciendo al llevarle el pastel? Le estás acelerando el juicio. Ascuas de fuego, dice Romanos 12, amontona sobre su cabeza. Mientras nosotros le hagamos más bien a las personas que nos odian, más rápido las juzga Dios. Es lo que significa amontonas ascuas de fuego sobre su cabeza. Entonces David se portaba al contrario de Saúl. Prudentemente, Dios estaba con él, Israel le amaba, y él salía y entraba como en su casa y no podía absolutamente hacer nada Saúl en contra de él.
Entonces dijo Saúl, versículo 17, y comienza la sabiduría terrenal, animal y diabólica a operar. Le voy a dar a David mi hija Merab, mayor, era la más grande de las hijas de Saúl, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, cuando dice la Biblia, mas Saúl decía, el Espíritu Santo nos dice, realmente en su corazón, él estaba diciendo esto: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. O sea, una forma en la que Saúl planea, en primer lugar, intentar matar a David es dándole una de sus hijas. Y aquí era una persona, Saúl, deshonesta, porque recuerden que cuando David mató a Goliat, ¿qué prometió Saúl al que matara a Goliat? Que le iba a dar a su hija, ¿se acuerdan? Como una recompensa, y además a la familia del soldado que matara a Goliat nunca jamás volverían a pagar impuestos al reino. Serían exentos del pago de impuestos durante toda su vida. Y entonces Saúl no cumple su palabra. Y ahora le dice a David: te voy a dar a mi hija mayor si tú vas y eres valiente con los filisteos. O sea, comienza Saúl a empujar a David, a alejarlo del reino. Ya no lo soportaba tener enfrente de él, ya no lo podía mirar, ya no podía estar, ya no lo toleraba. Sus demonios se aceleraban. A flor de tierra traía los chamucos el rey Saúl, y al ver a David se le aceleraban mucho más los demonios. Y esto pasa siempre con una persona que está llena de demonios y tú vives en santidad. Los demonios no soportan estar ante la luz. Ellos tienen que habitar y vivir en el mundo de las tinieblas. Por eso hay muchas gentes que te odian, que nos odian, porque son personas que sus demonios les están diciendo: no te soporto, no te quiero oír, aléjate de mí. Vemos pues entonces que David es llevado al campo de batalla, y aunque ya le había prometido una hija Saúl y ya tenía ese derecho David, Saúl falta su palabra y hace que David vaya al campo de batalla y se involucre en la guerra para que pueda morir en manos de los filisteos. Y en el versículo 18 notamos la humilde respuesta de David. David respondió a Saúl: ¿por qué no me has dado tu hija? Eso dice. Oye, viejo hipócrita, eso dice. Pues ¿qué no dijiste? Aquí estamos todos de testigos que tu hija me la ibas a dar. Ahora no solamente maté a Goliat, sino que ahora me haces ir al frente de batalla y todavía matar más filisteos para tener y ser digno de tu hija. ¿Eso dijo David? No, nada de estas cosas dijo David. A lo mejor yo lo hubiera hecho. David respondió: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Cuando acababa de intentar matarlo, todavía David no se consideraba digno. Cualquiera hubiera salido corriendo de ahí. Yo yerno del rey, pero nada, me voy porque él me mata con todo y su hija. ¿Quién soy yo?, dice David. O sea, ni siquiera se consideraba. Había la gente gritado: David mató a los 10,000. Era para que David comenzara a sentirse héroe y llegara a cualquier lugar y: gracias, amado pueblo, gracias, amado pueblo. Y donde quiera que entrara, esperaba que la gente lo recibiera y lo aclamara. Y él dice: ¿quién soy yo? O sea, ni siquiera se consideraba héroe. Mi familia, su papá era rico, ya lo vimos. Jesse era rico porque tenía mucho ganado, era una familia de potentados. David, todos sus hijos estaban en el ejército y era una familia pues de la clase media alta, la familia de David. ¿Quién es mi familia?, dice. O sea, David se consideraba sinceramente muy poca cosa para poder estar en el palacio, para ser considerado héroe y para poder entrar a formar parte de la realeza y de la familia de los Pompidou y los Richelieu. Y llegado el tiempo, versículo 19, en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mehololita. 2 veces Saúl falta su palabra. No le da por matar a Goliat a su hija, y después de que le promete a la mayor, no se la da, se la da a otro hombre. Esto hubiera hecho
automáticamente que David se amargara. ¿No es verdad? Y comenzara a darse cuenta que las intenciones de su futuro padrino, de su futuro suegro, eran absolutamente negativas en contra de su vida. Y en el versículo 20 en adelante vemos el cuarto intento de Saúl por matar a David. Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y le fue dicho a Saúl: tu hija le echa los perros a David. Y le pareció bien inmediatamente a Saúl a sus ojos, porque todo lo que Saúl planeaba, todo lo que recorría su mente y en su corazón era estrategias, planes, maquinaciones de muerte, de intentos de homicidios, buscar la forma de eliminar a David. Y Saúl dijo: yo se la daré, para que le sea como regalo de bodas, dicen, para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David: por segunda vez tú serás mi yerno hoy. Mandó Saúl a sus siervos a que hablaran en secreto a David y que le dijeran: el rey te ama, todos sus siervos te quieren, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Vean ustedes cómo David continuaba humillado delante de Dios. Oigan, ¿qué no le pasó lo mismo a Saúl? ¿Se acuerdan cuando estudiamos en el capítulo 8 de 1 Samuel, cuando Saúl es elegido por Dios? ¿Y cómo se encuentra a Saúl por primera vez? Buscando unas burras. ¿Se acuerdan? Que el hecho de que las burras se le hayan perdido a su padre fue el hecho o la acción o el evento que Dios escogió para que Saúl pudiera comenzar a manifestar su corazón, se encontrara con Samuel y comenzara Saúl a demostrarle al pueblo que Dios había puesto su espíritu en él. Y Saúl era humilde, Saúl era un buen hijo, Saúl era obediente, Saúl se había graduado del seminario teológico, Saúl lo habían hecho pastor, Saúl estaba ya en el ministerio y algo le pasó en el ministerio. Algo hizo que su humildad, su mansedumbre, su conciencia, su honestidad fuera manchada y pervertida, corrompida, y todo por la envidia y los celos. Dice el rey Salomón que la envidia es como carcoma los huesos. ¿Quién podrá sostenerse, dice Proverbios, delante de la envidia? Es algo que nos destruye la estructura que forma el cuerpo humano y que sostiene el cuerpo humano, que es el esqueleto. Los huesos son afectados por la envidia. El otro día oí a un médico muy famoso que hizo un reporte diciendo que estaba absolutamente demostrado que el 60% de las personas que sufren artritis son personas amargadas y envidiosas. El 60%, no todas, o sea, la mayoría. La mayor parte de las personas en el mundo que sufren de artritis tienen que examinar su corazón si no hay por ahí alguna raíz de amargura y de envidia contra alguien, porque dice la Biblia, es como carcoma a los huesos la envidia y la amargura. Este cuarto intento gira alrededor de seducciones y de malas influencias. ¿Ustedes creen que en este momento ya al rey Saúl no le importaban sus hijas? Vamos a ver más adelante en las próximas conferencias que a su propio hijo Jonatán estuvo dispuesto a matarlo cuando descubrió que era amigo de David. Cuando una persona pierde la brújula en su vida y cuando una persona es controlada por emociones como la envidia y como los celos, es increíble el daño mental que puede hacerle a una persona al grado de ya no concientizarlo y ya hacerlo insensible hacia el amor natural de su propia familia. Un muchacho envidioso y celoso, un padre envidioso y celoso, ya no le importan los hijos, ya no le importan los padres, no le importa a nadie. ¿Por qué? Porque es como un velo
como un manto que te ciega, te oscurece la razón y no permites ya poder entender ni conocer. Dice la Biblia que se cauteriza la conciencia por causa de estas emociones tan negativas del alma humana. Cuando los filisteos fracasan en matar a David, Saúl está más determinado que nunca de matarlo, y entonces le ofrece a su hija para que él pueda ser su yerno, y al ser su yerno tener mucho más compromisos hacia su suegro, y siendo el suegro el rey, poder mandarlo al campo de batalla más adelante, al fragor de la lucha, para que pudiera ser asesinado. El plan malévolo de Saúl era usar a su hija como una trampa para David. Yo conozco muchos casos de padres que usan a sus hijas para prostituirse. Yo he oído de muchas mujeres que le dicen a la hija: ándale, vete con él, te conviene porque trae un convertible, porque es hijo de la familia del club a donde vamos, a donde no vamos y podemos ir si te haces novia de él. Hay personas que yo conozco, familias que dicen: cásate con ese muchacho, y no les importa a los padres el carácter de ese muchacho, les importa que tiene dinero, que es profesionista, que tiene esto y el otro. No les importa si eso no es cristiano, no les importa eso, les importa que puedan entrar a un mejor nivel de vida su propia hija, sabiendo que si entregas a tu vida a un filisteo, ¿verdad? Has entregado tu vida a la condenación total, donde va a vivir un infierno con ese filisteo incircunciso o con esa filistea incircuncisa. Y podemos llegar a ese grado en la vida donde ya no nos interesa más que el bienestar económico y la posición social que podamos tener o nuestros hijos, por la insensibilidad de los celos y de la envidia. Al entregarle a su hija en matrimonio, Saúl la iba a usar como un anzuelo a su hija para seducir a David y meterle una trampa, y seducir a David en otra vida donde él pudiera manipularlo. Y entonces le manda a los siervos: digan a David que el rey quiere otra vez hacerte tu yerno y que vengas al palacio y que te cases con ella, etcétera, etcétera. Y David, dice el versículo 23, que vuelve a rechazar la propuesta y les dice: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un pobre, humilde y de ninguna estima? Su razón fue la misma que antes. Él no tenía la posición, ni la realeza, ni el estatus social para casarse con una princesa. Él no se consideraba digno de eso, y Saúl vuelve a atacar y hacerle otra propuesta a David. Versículo 24. Los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: David ha contestado esto, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: dígale así a David: el rey no desea la dote, sino siempre pusos de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levanta David, se va con su gente, mata 200 hombres de los filisteos y le trae los prepucios de ellos y los entrega al rey a fin de que se hiciera yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. ¿Recuerdan ustedes quién era Mical? ¿Recuerdan ustedes cuando David es el primer hombre en la Biblia? Bueno, David es el guerrero más grande de Dios en la Biblia, y es el adorador más grande de Dios en la Biblia. Estos dos calificativos los tiene David: el más grande guerrero y el más grande adorador. David va, y el arca que la tenían los filisteos, se las arrebata a los filisteos, y David trae el arca o la presencia de Dios a Jerusalén. Y entonces cuando David entra a Jerusalén, en el Antiguo Testamento Dios no le ordenó a Moisés que nunca danzaran ni que bailaran, sino que el arca debería estar en el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo del testimonio, el tabernáculo de reunión. David es el único hombre en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que toma el arca, la lleva a Jerusalén y forma a un grupo de danzantes, y entra David bailando a Jerusalén y se quita las ropas y se queda solamente en traje de baño.
se quita las ropas y comienza a desgreñarse, a soltarse el chongo, como decimos en México, y David bailaba y David danzaba, etcétera, etcétera, y no le importa absolutamente los pasos ni los movimientos que estuviera haciendo, ni que la gente dijera está loco, etcétera, etcétera, porque él estaba tan contento y tan feliz. No quería que no era un concurso de bailando por un sueño, ni mucho menos. Él sabía solamente que quería adorar a Dios. Y Mical, la huerca que le acaba de ahorita ofrecer el rey Saúl, desde el palacio lo ve y le dice: qué ridículo, qué tonto, qué menso, qué tonto te ves. Y comienza a agredir a Saúl para decirle que había hecho el ridículo al entrar a Jerusalén bailando. Y no es verdad que también aquí hay mucha gente que cuando llegas a una iglesia y no estás acostumbrado, que comenzamos a echar brinquitos y a bailar, etcétera, etcétera, la felicidad y explayar y manifestar y expresar nuestro gozo, porque la Biblia dice en los salmos: danzar y gozar con pandero, con salterio, etcétera, etcétera. ¿No es verdad que muchos de ustedes comienzan a decir de la gente qué ridículos se ven? Parecen que les busquen chamba en el Circo Soleil. ¿No es verdad? Y comienzas a menospreciar a la gente, porque para ti es más santidad quedarte todo rígido y todo helado, porque para ti es ridículo y absurdo lo que la gente está haciendo a tu alrededor, sin que entiendas por qué lo hacen, el motivo por qué lo hace, y lo que Dios está viendo no es los pasos, sino el corazón por lo cual lo están haciendo. Y Mical fue maldecida por Dios y quedó estéril durante toda su vida, por haber criticado y haber juzgado lo que no entendía. Y esta es la mujer que Dios no tenía para David. Se la dio el rey cuando David no solamente le arrancó el prepucio a 100 filisteos, sino al doble de los que Saúl le había mandado cortarles los prepucios. Entonces se va a la guerra, supera las expectativas, no mata a 100, mata a 200 filisteos. Y los resultados de esta victoria tremenda son que Saúl es forzado ya finalmente a entregarle a su hija en matrimonio. Saúl se da cuenta de que realmente Dios está con David y descubre que su hija realmente lo amaba. Y Saúl comienza a tener aún más temor de David, al grado del no arrepentimiento. Terminamos, dice el versículo 28 al 30, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Damas y caballeros, amados santos en Jesucristo, quiero decirles que la Biblia nos muestra que se llega a un punto en la vida en la que ya no hay regreso. Se llega a un punto en la vida donde la envidia, los celos, la amargura han hecho tantos estragos en tu alma que ya no hay arrepentimiento, que te han envenenado tanto el alma que ya no hay vuelta para atrás, donde comienzas a autodestruirte y donde comienzas a perder ya toda sensibilidad. Y ese punto al que se puede llegar cuando estas pasiones y estos venenos no son controlados por el Espíritu Santo que mora entre nosotros, llegamos a las palabras de advertencia de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Hebreos se nos da el ejemplo de un hombre que no tuvo regreso, ni aun cuando procuró con lágrimas arrepentirse, llamado Esaú. Dice Hebreos 12, versículos 16 y 17: no sea que haya algún fornicario o profano. Otro de los venenos que te pueden llegar a envenenar tanto en tu vida es la fornicación, en las relaciones sexuales antes de casarte o fuera del matrimonio. Puedes llegar a convertirte en un vicioso, en un adicto,
como a la heroína, como a la cocaína, como a las piedras, como al alcohol, al sexo. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, o sea, llegó un momento en que Esaú dijo: ya no quiero, ahora quiero ser bendecido. Aun cuando él tuvo eso en su corazón, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios dice: no endurezcas tu corazón cuando oigas mi voz. La semana que entra, hermano, mire, la semana que entra dejo a mi amante, dentro de 2 semanas dejo de pecar y ya voy a venir a Dios. ¿Sabe una cosa? Dice la Biblia: cuando oiga su voz. He aquí el día aceptable, he aquí hoy es el día de tu salvación. Hoy es cuando Dios te dice: arrepiéntete, porque mañana tu corazón puede ser mucho, mucho más endurecido. Entonces, no, el arrepentimiento no es cuando nosotros queremos, porque el arrepentimiento es un don que Dios nos concede. Y hoy que estás escuchando su voz, y hoy que tú nos ves por la televisión, Dios te está diciendo: arrepiéntete. Porque mañana, hoy en la noche, si sales por esa puerta sin arrepentirte, te vas a endurecer más. Y puedes llegar a un punto en el que ya no hay regreso. En Apocalipsis 9, la Biblia nos describe de qué forma va a terminar la humanidad: en la trampa del autoengaño y de la falta de arrepentimiento. Dice Apocalipsis 9, versículos 20 y 21, y está hablando ya de la gran tribulación que va a haber en este mundo, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Dios mandó un diluvio hace aproximadamente 4.500 años, 5.000 años sobre este mundo. Eso se llama la estricta justicia de Dios, donde Dios ve a una humanidad completamente depravada. Y nosotros nos quejamos de tsunamis, de tornados, de por qué mueren inocentes, pero no nos queremos arrepentir. Y si entra Dios a juzgar al mundo y comienzan plagas a caer sobre este mundo, levantamos el dedo contra Dios y le decimos: ¿dónde está tu compasión? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu amor? Cuando no entendemos que Dios es el creador soberano de todas sus criaturas y que Él saca el alma de sus criaturas o de los seres humanos cuando Él quiere, a través de la muerte y de distintas plagas. Hubo 2 ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 19, donde los sodomitas creyeron que podían hacer con sus cuerpos lo que quisieran, donde creían que podían casarse entre hombre con hombre, mujer con mujer. Y Jesucristo dijo claramente en Lucas 21: así como en los días de Lot, así serán los días en los que yo regrese, así me encontraré a la humanidad. Es increíble las noticias que vemos en el periódico de cómo homosexuales ahora se casan. Las grandes personalidades asisten a la boda, se van de luna de miel al África y se llevan a su novio, le ponen caireles y vestido de china poblana al novio, y se pasean enfrente de la gente y son el centro de atracción de las noticias, y nadie absolutamente dice nada, nadie protesta. ¿Por qué? Porque son sus derechos. Y si dices algo es discriminación. Así ahora se considera el nuevo vocabulario en contra del pecado. Cuando entró el comunismo en Rusia, los comunistas le quitaron la palabra robo porque se oye muy feo y le pusieron expropiar. Se oía muy feo asesinar y le pusieron eliminar por causa del partido. Y comenzaron a usar un idioma, un lenguaje neo-ortodoxo para tratar de cubrir un poquito más lo feo que se ve. Y ahora el mundo se levanta encima de aquellos que quieran atacar el pecado y que quieran decir: así dice el Señor, y dicen: no nos discriminen, no nos persigan,
porque cada quien tiene sus derechos. Y escúchame lo que les voy a decir, y quiero terminar con esto. Después de que Hitler mató a más de 6 millones de judíos en 1945, y los americanos llegaron a las playas de Normandía en el día D y desembarcaron en Dunkerque y avanzaron por Francia hasta llegar a Alemania para sitiar en un búnker a Hitler. Él se suicida con Eva Braun, su esposa, y llegan los ingleses con el general Douglas MacArthur de Estados Unidos, que fue el jefe de todo este conflicto allá en Europa, de los aliados, y encuentran el panorama que encontraron. Capturaron a bastantes nazis sobrevivientes. Y en 1946, 47, 48, ahí en Alemania se hizo un juicio muy famoso que se llamó el juicio de Nuremberg. Tú puedes contratar esta película en cualquier blockbuster, se llama El juicio de Nuremberg. Es una de las manifestaciones más grandes de la jurisprudencia que ha existido en el orden judicial. ¿Qué sucedió en este juicio? Los alemanes contrataron abogados y el mundo libre los acusaba de asesinos. Escuchen esto, y con esto quiero terminar. ¿Qué sucedería si cada nación determinara quién es el ser humano y qué derechos tiene el ser humano? Porque si cada nación va a determinar quién es el ser humano y qué derechos tiene el ser humano, Estados Unidos y los aliados no tenían ningún derecho de juzgar a los nazis, porque los nazis dijeron: ustedes dicen que son asesinos, pero para nosotros los judíos eran unos ratones. Esa es la forma como ustedes piensan, pero nosotros tenemos otras normas de ética. Y si cada nación tuviera sus normas de ética y no hubiera un punto de referencia o una verdad absoluta de ética, moral en el mundo, entonces el mundo se convertiría precisamente en el mundo de los nazis, donde ya nadie podría decir a nadie: esto que estás haciendo no es correcto, porque te va a contestar esa persona: esa es tu verdad y esa es tu filosofía, porque para mí está bien el homosexualismo, para mí está matar judíos, para mí no es pecado hacer lo que hicimos, porque era lo que demandaba el régimen nazista o de los nazis. ¿Qué hubiera pasado entonces si las naciones del mundo continuaran de esa forma? Pero ahí se fundó también el Tribunal Internacional de la Haya, donde las naciones acordaron que el genocidio es absolutamente inmoral, que es ir en contra de la ética internacional, y que cualquier agravante que pudiera suceder en el futuro quedaría como un caso, el juicio de Nuremberg, en la jurisprudencia judicial, para que se pudiera tomar como una base de que el mundo no puede hacer lo que quiera. ¿Y de qué nos habla esto? De que a fuerza tiene que haber un punto de referencia, una verdad absoluta, para que podamos decir: sobre este punto juzgamos a los demás. Y este punto es la Biblia. Y si no tuviéramos la Biblia, vuelvo a repetir, entonces cada quien haría lo que le da la gana. Y esto se llama anarquía, donde ya no hay principio, ya no hay orden, ya no hay ley. Todo es relativo. Ustedes hacen eso porque a ustedes les gustó eso, no tenemos ningún derecho de juzgarlos. Y cuando el mundo llega a ese punto, a donde dice la Biblia que va a llegar, es antes de la venida de Jesucristo. Y no se arrepintieron. Y no le interesó al ser humano las leyes de Dios. No te metas con nosotros. Rompieron de Dios las cuerdas, echaron las ligaduras y rechazaron las verdades del Dios Todopoderoso, que en esta noche te dice: no somos dioses. No eres Dios para que hagas tú las reglas del juego y para que tú metas foul cada vez que a ti te da la gana. Hay un árbitro, y si no hay un árbitro que silbe cuando se comete una falta, los jugadores se matarían los unos a los otros. La ley y el orden son importantes de establecerlos bajo una sola norma, la norma divina de la palabra de Dios. Oremos. La Biblia dice que es muy peligroso llegar a un punto en la vida donde Dios nos abandona, donde ya no hay regreso, donde ha decidido el ser humano gobernarse a sí mismo. Y el rey Salomón hace 3000 años escribió estas palabras: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desechaste todo consejo mío, también yo me reiré en tu calamidad.
Cuando venga como un torbellino lo que tú temes, cuando venga sobre tu vida tribulación y angustia, me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, porque aborreciste mi consejo, dice el Señor. No hiciste caso de mis mandamientos, te convertiste en un animalito. El desvío de tu vida te matará, tu prosperidad te echará a perder. Pero si tú me oyes en esta tarde, en la que mi espíritu te está hablando, vivirás confiadamente y vivirás tranquilo, sin temor del mal. Señor, te damos gracias porque tú has establecido leyes inexorables, absolutas, eternas en tu santa palabra. Y nosotros tenemos como creación tuya y como seres humanos que someternos y sujetarnos a tus leyes, porque no nos creamos a nosotros mismos ni somos dioses de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque la anarquía reina en el mundo actualmente y crece más y más. Y lo más peligroso es que tu iglesia no se da cuenta y comienza tu iglesia a ser contaminada, influenciada por estas corrientes inmorales de pensamiento y filosofías humanistas, y comienzan tus hijos, que se dicen tus hijos, a seguir la corriente del mundo, a permitir que la glotonería y las borracheras, los afanes y las codicias necias y engañosas entren a sus corazones y abandonen tu camino, tu confianza y tu temor. Pero tú eres un Dios misericordioso, santo y fiel a tu pacto, que esperas a que nos volvamos a ti, porque tú eres amplio en perdonarnos y amplio en tu misericordia. Y en esta tarde Dios te invita a que tú vengas a Él y le pidas perdón. Ustedes que nos ven por la televisión, arrepiéntete de tus pecados, reconoce la locura de tus caminos y confía en la cruz, en esa sangre que derramó el Hijo de Dios para el perdón de tus pecados y de mis pecados, e invítale a tu corazón con esta oración. Ahí desde tu lugar, dile en silencio de tu alma: Señor mío y Dios mío, he vivido luchando contra ti, haciendo mi propia voluntad y no la tuya, y te pido que me perdones, no porque lo merezca, no porque haya hecho ninguna obra que merezca tampoco que me perdones. Te pido que me perdones porque he comprendido que en una cruz tu Hijo Jesús pagó con su sangre por mis pecados, y en base a la santidad de tu Hijo y a lo que Él hizo en esa cruz, te pido que me declares tu hijo, tu hija. Lávame con tu sangre, Jesús. Ya no quiero seguir siendo igual. Quiero vivir para ti y hacer tu voluntad, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.